Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos padres tenemos aquí? Hay unos que son padres porque tienen hijos y otros porque son bien padres, ¿no? Pero vamos a hablar el día de hoy acerca de papás buenos versus papás malos. Papás buenos versus papás malos. Y entonces vamos a poner aquí las fotografías de los papás buenos y luego de los malos, no se crean. Pero primero que nada vamos a ver es simplemente ejemplos de la Biblia. El primer ejemplo que tengo, o sea, no vamos a ver todos porque son varios que podemos ver como malos y buenos. Pero el primero que quisiera que viéramos es el ejemplo de Elí. Y eso se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 3, versículos 10 al 14. Y luego después un poquito más les daré otras porciones de la Biblia. Pero viendo esto, podemos ver obviamente cuando vemos ejemplos malos, pues es no imitar lo malo, pero evitarlo. Y cuando veamos buenos ejemplos es imitarlo. Entonces en 1 de Samuel, ahí al principio, en la primera parte de sus Biblias, está primer libro de Samuel, capítulo 3, y comenzaré del versículo 10 al 14, que dice: Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Ahora ustedes se acuerdan de la historia de Samuel, cuando él está chico y le está empezando ya a llamar Dios. Entonces dice: llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Así ya se le recomendó que dijera. Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Ahora, cuando usted sabe que a usted le ha pasado eso a los oídos, es algo bueno, bonito, cuando y luego dice aquí ambos, dando a entender que es algo bueno o algo malo, que algo malo va a suceder, algo que no vas a ni siquiera soportar oír acerca de esta noticia. Entonces dice: aquí yo haré una cosa en Israel, a quien le oyere y se le retiñarán ambos oídos. Versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Ya le había profetizado a él cosas terribles, porque aquí vamos a ver por qué. Versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Ya no era ignorante de eso. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Dice aquí, versículo 14: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, es decir, no va a ser perdonada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Entonces, wow, qué cosas tan terribles estaban haciendo sus hijos, que decían: mira, lo que yo dije en contra de ti, lo voy a hacer, y va a ser terrible, porque Elí, como parte del sacerdocio, pues él tenía parte ahí, pero ya no, porque es tan intolerable lo que los hijos estaban haciendo, y él sabiéndolo. Y dice, ahí cuando menciona, dice: la iniquidad ya será sobre ellos, y que no va a ser expiada. Ahora, entonces vamos a ver, pues, qué es lo que estaban haciendo ellos, qué es lo que estaban haciendo los hijos, que era tan terrible. Bueno, ahí mismo en 1 Samuel, pero el capítulo 2, el anterior, capítulo 2, versículo 12 al 17. Primero hay una explicación de lo que se hacía y luego ya lo que hacían ellos. 1 Samuel 2, 12 al 17. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Cuando dicen conocimiento de Jehová, no se refiere a que no conocen de él, sino acuérdense que en la palabra de Dios también el conocimiento está a entender de una relación, como de padre e hijo, de una relación de tener con Dios. Es decir, sabes la voluntad, pero lo ignoras voluntariamente. Entonces los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes,
y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a asilo. Acuérdense que ellos comían, los levitas comían de la misma que traían de los sacrificios. Pero versículo 15: y asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Versículo 16: y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, y aquí vemos lo rebelde, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. O sea, él quería escoger lo más rico, lo más delicioso para él, o sea, poniéndolo así en segundo lugar a Dios. Versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era una ofrenda traída a Dios y ellos querían la mejor parte, y en vez de ofrecer la mejor parte al Señor. Ahora, fíjense lo que dice más adelantito, versículo 22 al 25. Versículo 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo, otro pecado aquí, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjense, aparte fornicarios. Versículo 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijo mío, porque no es mala la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Dice el versículo 25: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. O sea, ellos seguían rebeldes y dicen: no, ya Dios sabía lo que les iba a esperar de parte de Dios. Pues imagínense, no sé cuántos de ustedes padres aquí, dice por un lado que les decían: no hagan esto, pero por otro lado, de ahí ya vimos ahí más adelante en 1 Samuel capítulo 3, que dice que va a ser juzgado porque entonces él nunca los estorbó, ¿se acuerdan? Que dice: yo les dije cómo están tus hijos y nunca los estorbaste. Porque una cosa es darle diciendo al hijo: no hagas eso, no hagas eso, y sigue haciendo la maldad, y usted: no hagas eso, hijo, no hagas eso. Pues no, ¿cuál? Quítalo de ahí, ¿verdad? Échalo para afuera, deshereda lo que sé yo, o algo, ¿verdad? Pero no así: no, hijo, no seas malo, no seas malo, y ellos haciendo lo que quieran, ¿verdad? ¿A poco usted sería si fuera su carro? No, hijo, no tome mis llaves. No, hijo, no salgas con las llaves de mi carro. No, hijo, no te subas al carro. No, hijo, no lo choques. No, tráeme las llaves para acá. O sea, yo voy a estorbarte de hacer cosas malas. No puedes, así como le hacen, por ejemplo, las personas también, ¿verdad? Los policías le quitan, y dice: no tiene seguro, qué sé yo, le quito la ¿qué? La licencia, ¿verdad? Y luego, ¿y qué hacen con el carro? Para la grúa y todo eso. Entonces, no nada más así le dicen: no hagas eso, no seas malo, ¿verdad? No, hay consecuencias. Entonces él nunca les daba consecuencias. Entonces, no sé cuántos de ustedes castigarán a sus hijos o los disciplinarán, ¿verdad? Pero eso es correcto. O sea, cuando me refiero cuando su hijo está portándose mal, o si no, lo va a corregir el policía, o si no, lo va a corregir el juez, o si no, lo va a corregir el de la cárcel. Porque sí pasan cosas malas o no en la prisión. Cuando de repente un violador o algo así y lo echan a la prisión, ¿qué le espera? De todo lo peor, ¿verdad? Vente aquí, manito, escuché esto de ti, y a ver cómo le hiciste a tus víctimas, así te vamos a hacer a ti, y cosas así. Entonces uno lo tiene que corregir. Entonces él nada más diciendo: no hagan esto, pero no estorbándoles a que no lo hicieran. Entonces quiero decirles esto porque lamentablemente hay padres que como que pierden su autoridad. Nada más: no hagas esto, pero como que sienten que la manera de ser buenos es ser como amigos y todo eso, de que dejarlos que hagan lo que quieran. No. Tú eres un papá, y tu
Y lo importante de ser papá es que nadie va a hacer el trabajo por ti. O sea, tú eres el único papá y se acabó. Mira, mis hijos no tienen otro papá, ¿o sí? Otras personas pueden ser sus amigos, vea, pero papá, así como dicen que mamá solamente hay una, ¿verdad? Papá solamente hay uno, ¿verdad? Entonces, pero eso es bien importante, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad?, hagamos nuestra labor, porque nadie más lo va a hacer por nosotros. Y fíjense qué tan grave era que entonces, ¿quién era el responsable ahí? ¿A quién hizo responsable Dios? ¿Los hijos o Elí? Pues ambos, ¿verdad? Porque a los dos los iba a dar, los iba a destruir. Pero podemos ver que el papá tenía responsabilidad porque no los había estorbado. Ahora, más adelante ahí, fíjense el versículo, estamos ahí, 1 Samuel 2. Ahora fíjense lo que dice el versículo 29 y 30. 29 y 30. Hablando todavía de las cosas malas que ellos hacían. Y Dios les reclama, dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y fíjense lo que dice Dios a Elí. ¿Qué le dice? Has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Se acuerdan, hermanos, que en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, Jesús dice, ¿verdad?, el que ama más a padre, a madre, a hijo, a hermano y todo eso, no es digno de mí, ¿verdad? Se tiene que amar más a Dios. Y aquí uno puede ver que el reclamo es, has honrado a tus hijos más que a mí. Dice, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ya he cambiado mi opinión, ¿verdad? Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. ¿Y qué dice? Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco, ¿verdad? Entonces simplemente él estaba dando conforme a sus propias obras, ¿verdad? Le estaba pagando conforme a sus propias obras. Entonces ahora si nos vamos ahí, ahí podemos ver cómo cada uno de nosotros, los que somos papás, somos bien responsables, ¿verdad? Bien responsables, no nada más de educar a nuestros hijos, sino también de estorbarles de cuando están haciendo una maldad. O sea, nosotros somos bien responsables, tenemos esa autoridad. Ya cuando ya el hijo es mayor de edad y todo eso, uno dice, pues ¿qué podemos hacer, no? Pero eso es bien importante, ¿verdad?, que ya cuando todavía están bajo nuestro techo, nosotros podemos decir a nuestros hijos, vas a ir a la iglesia conmigo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes mandan a sus hijos a la escuela? Todos. Y si los hijos dicen, es que no tengo ganas de ir a la escuela, no te preocupes, hijo, no vas. ¿Cuántos dicen así? Pero ¿cuántas otras personas dicen, es que yo voy a traer a mis hijos aquí a la iglesia hasta que les nazca, hasta que quieran los voy a traer? ¿Y dónde aprendieron eso? Ni siquiera en la escuela hacen eso. En la escuela, ¿y cuántas veces van a la escuela a la semana? 5 veces a la semana. Y vas a ir porque vas a ir y te levantas y madrugada, que no importa, pero tú te vas y vas a ir el autobús y todo, y te me vas. Y esas son cosas del mundo. Y cuando son cosas de Dios, bueno, si no quieres, está bien, quédate aquí. No, es que yo pienso que él le tiene que nacer, es que yo pienso que él le tiene que... ¿Cómo que cuál estás hablando de eso de un chamaco? Dice, pues si él le naciera a hacer unas barbaridades tremendas, ya que tú no lo dejas hacer. Entonces, no, o sea, él está bajo tu tutela, está bajo tus órdenes, está bajo tu autoridad. Por lo tanto, si tú no le estorbas de hacer lo malo, o tú no lo guías y lo mandas a hacer lo correcto, o tú estás mal, tú estás igual que él. Entonces uno puede ver aquí lo que pasa. Entonces, no, me acuerdo otra vez el testimonio de un muchacho, de un joven, que cuando él ya se bautizó, él dio como testimonio, cuando yo era joven, yo no quería venir a la iglesia. Yo no quería, y me le revelaba a mi papá, y mi papá me obligó a venir a la iglesia. Y si no hubiera sido porque él me obligó a ir a la iglesia cuando yo era más jovencito, yo no estaría aquí por mi propia voluntad. Entonces él estaba ahí por su propia voluntad y se había bautizado. ¿Por qué? Porque él reconocía que si su papá le hubiera dejado hacer lo que él le hubiera pegado la gana cuando era más jovencito, no estaría ahí. Entonces, bien importante. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Dios no lo menciona a él como mal padre,
pero de que pues, es responsable, ¿no? Es hablando, ¿quién era el que le dijo las malas noticias a Elí? Samuel, ¿verdad? Entonces Samuel, ¿verdad? Pues tuvo un mal ejemplo, ¿no? De cómo ser padre y Elí. Entonces, 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 y 5. 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 y 5. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Acuérdense, Samuel era sacerdote, Samuel era profeta y era juez. Acuérdense que había jueces sobre Israel y esa es la manera en que se regían ellos, los israelitas. Versículo 5. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ahora, yo cuando era pequeño y escuchaba yo acerca de esta predicación o esta clase, yo siempre me fijaba que ellos siempre subrayaban lo último, como tienen, ¿qué dice? Todas las naciones. Y decían, mira qué mal Israel, ¿verdad? Que nada más quiere ser como las demás naciones, la cual Dios le ha dicho, ¿verdad? Que no sean como esas naciones. Igualmente nosotros, vean, Romanos capítulo 12, ¿verdad? Se nos dice que no os conforméis a este mundo. Pero yo me fijaba que nada más enfatizaban eso. Y sí, o sea, es incorrecto, ¿verdad? Nada más querer ser como alguien más, pues porque quiero ser como alguien más, ¿verdad? Y que no sea, y siendo que pues tú tienes algo mejor de parte de Dios. Pero aquí el énfasis no es el hecho de que quieren ser como otras naciones, sino que ellos están viendo eso como alternativa a lo malo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento? ¿Qué dice ahí en el versículo 5? Cuando le dicen, mira, queremos tener rey, porque acuérdense que no tenían rey. Porque queremos ser queremos ser rey como tienen las demás naciones. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Ellos lo veían como una solución. Dice el versículo 5, y le dijeron, he aquí tú has envejecido, ¿y qué dice ahí? Y tus hijos no andan en tus caminos. O sea, ¿cómo nos dejas a tus hijos, que nos guíen si no andan en tus caminos? Bueno, pues por lo menos ponnos rey como alguien, como las demás naciones. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 1 al 3, ahí mismo. El versículo 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Pues aquí puede ver qué es lo que estaba sucediendo. Era Samuel el que dijo, mira, que mis hijos sean los jueces. De ahora en adelante, acuérdense que los jueces de Israel no nada más decían, esta es la sentencia, sino que hasta ellos mismos podían ejecutar la sentencia. Era tremendo la autoridad que tenían. Versículo 2, hablando de sus hijos. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. El nombre del segundo, Abdías. Y dice, aquí me pasé uno, ¿no? No. Dice, y eran jueces en Bérseba. Versículo 3, fíjense. Pero no anduvieron los hijos en los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Eran jueces. Y a la mera hora, por debajo de la mesa, dame un dinerito por aquí, ¿verdad? Sí, no, este está malo. Pero ¿cómo? Si él me robó unas vacas, ¿cómo? Si él me dañó a mi hijo, ¿cómo, verdad? No, está bien, mira, no, a la evidencia, no, yo no veo nada de evidencia en contra de ella, ¿verdad? A mí se me hace que se te perdió tu vaca, o algo así, y todo, y nada, era por puro soborno. Hermanos, ¿cómo es un pueblo cuando hay así puro soborno? El gobierno corrupto. ¿Se puede vivir bien, en paz? No, para nada. Nada más con que tengas algo de dinerito y ya le hiciste. Y aquí entonces, fíjense, se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O como alguien decía, no hay derecho, chato, no hay derecho. Entonces así pasaba aquí, pervirtieron el derecho. Entonces otra vez, como les decía, aquí no se menciona a él como mal padre y todo eso, porque ya se ve que ellos ya eran adultos, ya eran grandes, ¿verdad? Ellos, pero él los puso como jueces, ¿verdad? Yo hubiera sido un poquito más, oye, estos jueces, estos no están bien, ¿verdad? Porque digo, todavía él tenía vida, o sea, Samuel puede haber dicho, estos jueces no quiere Dios, para afuera, mejor me busco a alguien mejor. Pero no, entonces ustedes pueden ver cómo pasó, y es por eso que tuvieron a Saúl.
Y luego ya después de Saúl, porque él desobedeció, como vimos la vez pasada, ya después dijo, mira, yo me voy a buscar, dijo Dios, a alguien conforme a mi corazón. Y encontró, buscó a David. Entonces uno puede ver ya el resto de la historia. Pero es bien importante, ¿verdad? Bien importante siempre guiar a nuestros hijos. Y como en este caso, en el caso de Samuel, hermanos, si usted sabe que su hijo va a empezar a trabajar en cierta cosa, y usted ya sabe tal vez las mañas que se hacen allí, o las cosas malas, o cómo pueden llegar a pervertir o a corromper X o Y trabajo, ¿verdad? Que tal vez sus hijos van a hacer, ustedes díganle de antemano, mira, nada más cuídate de esto, cuídate de aquello, mucho cuidado con esto, ya sea que sea abogado, ya sea que sea doctor, ya que sea maestro, o sea, en todo, no importa qué trabajo, usted sabe que hay maneras chuecas de hacer las cosas, ¿no? En cada trabajo hay cosas chuecas. Entonces, si usted ya sabe que sus hijos van a cierto, ustedes díganle, mira, como en el caso de sus hijos, no perviertan el derecho, no, que nada de sobornos, que no haya nada de eso. Entonces, de antemano ustedes les dicen, porque si no las cosas van mal. Y entonces uno puede decir, pues en verdad, que al final de cuentas, ¿hubo rey o no hubo rey en Israel? Sí. O en otras palabras, ¿esos hijos siguieron como jueces o no? No, ya no siguieron como jueces. Entonces la solución de quitarlos sí sucedió. Ahora rápidamente nada más les voy a decir varios ejemplos de otros reyes. En Primero de Reyes 11:6 dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿Se acuerdan que como le dije, Elí de Tiro tenía completa culpa? Samuel, él se ve que fue bueno, pero a la mera hora pues ya a final de cuentas ya los hijos mayores y todo eso, no dijo Samuel, pues es cierto, no le dijo al pueblo Samuel, pues es cierto, mis hijos andan mal, ¿verdad? Hay que hallar una solución, vamos a orar a Dios para ver qué dice él. No, ni siquiera hizo eso. En el caso de David era el que era conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué dice ahí? Primero Reyes 11:6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que hizo malo él? Pues por un lado se empezó a casar con un montón de mujeres, ya contando las concubinas fueron como 1000 mujeres, imagínense. Todas las suegras, ¿no es cierto? Imagínense, 1000. Y luego haciéndolo incorrectamente, porque fíjense, es interesante, pero antes de que hubiera el primer rey de Israel, Dios ya les había indicado, mira, cuando ustedes lleguen a tener rey, el rey tiene que hacer esto y esto y esto, y que no va a hacer esto. Y una de las cosas que dice Jehová antes de que hubiera reyes en Israel, no se multiplicará mujeres para sí. Era una cosa que decía, Él se lo multiplicó, y era una manera de hacer paz. Como vamos a decir, de México voy a hacer la paz con Guatemala, me caso con su hija, o así es lo que hacían. O sea, en aquel entonces los faraones y todo eso, mira, me caso con tu hija, y es lo que hizo Salomón, y así tuvo una paz tremenda, ¿no? Porque pues eran cuñados y todo eso. Y entonces en este caso hizo Salomón lo malo. Lo primero, eso, empezó a casarse. Acuérdense que una de las leyes no nada más era que no se multiplicaran mujeres, sino que aparte no deben de casarse fuera de los israelitas. O sea, nada más puedes casarte con personas que son del pueblo de Dios. Y él se casó con personas fuera. Y luego después de eso, esas personas de afuera, ¿qué eran? Idólatras. O sea, no se convirtieron a Dios, sino que ellos seguían adorando a su Dios. Y luego ellas les pidieron a Salomón que les edificaran altares para sus dioses falsos. Y él los hizo. Y luego no nada más eso, sino que terminó él también quemando incienso sobre ellos. Se hizo idólatra. Entonces se hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y no siguió el ejemplo de David. Ahora, Primero de Reyes 15:26, hablando de otro rey, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en los caminos de su padre. Entonces aquí los peores padres vienen siendo los que pues sí dan un mal ejemplo. No nada más no guían a sus hijos, sino que ellos mismos dan un mal ejemplo a sus hijos. Han oído a papás que dicen, mira, haz lo que te digo, no lo que ves. ¿Qué hago? Haz lo que te digo, no lo que hago. Yo no. Dice Primero de Reyes 22:52, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, porque era un padre malo. Y ahí también la mamá, y en el camino de su madre, también la mamá era mala. En Segundo de Reyes 15:9 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. Entonces sí hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de malos padres. No nada más malos padres en que no guían a sus hijos,
sino que ellos mismos son malos y los hijos aprenden a hacer lo mismo que los papás. Ahora vamos a irnos a ejemplos buenos. ¿Quieren ir a ejemplos buenos? A mí me gustan los ejemplos buenos. El primero que voy a poner es a Abraham. Y vamos a irnos a Génesis 18, Génesis capítulo 18, versículo 16 al 19. Ahora ustedes saben la historia de Abraham y cómo no podían tener hijos, cómo Dios lo sacó de Ur de los Caldeos a una tierra de que él ni sabía para dónde. Él fue tan obediente a Dios, que hasta Dios le pidió a su hijo y él se lo ofreció, ¿verdad? Tremendo. Pero si se acuerdan de Abraham, prácticamente él estaba comenzando, por decirlo de una manera, él estaba comenzando una nueva religión, ¿o no? Sí, es decir, con él comenzó a formar una familia. De la familia comenzó las tribus de Israel. Y tenemos entonces la nación de los judíos. Y tenemos a Jehová y todo eso, ¿verdad? Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo escogido de Dios. Entonces imagínense que usted fuera responsable de eso. Que usted fuera responsable de que Dios pues no encuentra quien en la tierra que realmente haga lo que Él quiere, porque son puros idólatras. Y de repente encuentra a alguien, con este voy a comenzar mi pueblo. Y también, por decirlo así, la religión, pues la religión judía. Entonces imagínense que ustedes tengan esa carga. Imagínense que ustedes tengan esa responsabilidad. ¡Qué grave!, ¿no? Entonces, si ustedes como padres de familia tenemos la responsabilidad de nuestros hijos, ahora imagínense de que los únicos que van a enseñar de Dios debidamente son mis hijos. En el caso de nosotros podemos decir, bueno, si mis hijos no hacen la voluntad de Dios, pues por lo menos hay un montón de otros hijos por aquí en la iglesia. No, pero en aquel entonces era, mi fe y todo eso la van a llevar mis hijos y los hijos de sus hijos y todo eso. ¡Qué grave responsabilidad! Pero en el caso de nosotros también deberíamos de pensar lo mismo, en el sentido de que yo quiero, por ejemplo, yo me he pedido Pacheco. Yo quiero que los Pacheco de ahorita en adelante, es decir, que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos sean cristianos o no. Sí, yo quiero que sean cristianos. ¿Y cómo voy a asegurar eso? Ya después yo me muero, ¿y cómo aseguro yo que ellos sean fieles a Dios después de que yo me muera? Entonces fíjense lo que dice Génesis 18, 16 al 19, cuando Dios iba a ver, ¿verdad?, cómo estaba Sodoma y Gomorra, y pasó después la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero me interesa lo que dice aquí, Génesis 18, versículo 16 al 19. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y miren qué bonito, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Cómo se cumplió eso? Con Jesucristo. En la simiente de que iba a salvar todas las naciones de la tierra es Jesucristo. O sea, de ahí iba a venir Jesús. Versículo 19, es lo que quiero enfatizar, el versículo 19. Porque yo sé, ¿y quién es el que está hablando aquí? Es Dios. Fíjense lo que dice: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, o sea, ya cuando ya muera, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces aquí, mira, yo sé que él va a mandar a sus hijos. Les va a dar sugerencias, los va a aconsejar, les va a decir, bueno, si te nace, sí, si no, no. Los va a mandar. Va a mandar a sus hijos, ¿verdad?, y a su casa después de sí. O sea, que hay que asegurar que cuando yo ya me vaya, cuando ya me muera, que realmente mis hijos, así como yo les enseño tan fuertemente de Dios, o sea, que es algo serio, que mis hijos así le digan a mis nietos, y mis nietos a mis nietos, y así. Entonces, o sea, con qué coraje, con qué entusiasmo, con qué valor, con qué convicción tenía que mostrarles a sus hijos que siguieran a Dios. Mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio,
Y es interesante lo que dice aquí, porque acuérdense que Dios le había prometido bastantes cosas a Abraham, muchas promesas. Y no dijo a Abraham, bueno, como yo sé que pues el futuro va a estar muy bueno, pues ¿para qué me preocupo? Si ya como quiera yo sé que Dios me va a bendecir y todo eso. No, él sabía que con las promesas que Dios le había dado, él se sentía más obligado. Porque dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. O sea, él iba a poner por toda su parte de que realmente Dios los bendijera. Porque se acuerdan qué pasó con eso de Elí. Ahora, eso de Elí iba a venir después de Abraham, ¿no? Que dice Dios, mira, yo había dicho, vea, que tú y tu casa y todo eso iban a estar ahí, ustedes estaban escogidos. Pero ya no. ¿Por qué? Porque eran bien malos. Entonces él puede cambiar su opinión. Dios puede decir, ¿saben qué? Yo te había dicho esto y esto, pero estás bien mal. Así que ya no. Entonces podemos ver el gran ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Vamos a decirles, bueno, si quieres ven a la iglesia, si no, no. No, si les ven con nosotros. Ahora, si ellos lo sienten como que, ay, es que, ¿no será que tal vez sea porque nosotros como padres no los hemos enseñado a amar a Dios? ¿O será que nosotros mismos les hemos enseñado a nuestros hijos que es un sufrir ir a la iglesia? Ya, ellos nos escuchan de que, ay, quiero ir a la iglesia, ay, ¿qué es esto? Vamos hijos, y ellos, ay, ¿qué? O sea, lo mismo que los papás. Entonces, ¿cómo vamos a andar ¿cómo vamos a andar diciéndole a nuestros hijos acerca del amor a Dios? Si ellos ven que nosotros no lo estamos amando. Entonces, primero, usted asegúrese que usted lo ame a Dios. Usted ámelo con toda su fuerza. Y ya vea que usted realmente lo ama a Dios, pues se va a notar, se va a ver. Usted va a ser luz primeramente para su esposa y sus hijos, o esposo e hijos. Y entonces los hijos que dicen, van a querer. Oye, hermanos, yo sé de hermanos, ustedes me han dicho que los hijos son los que los dicen a ustedes, vamos a la iglesia, vamos. Y ustedes están aquí por sus hijos. Entonces, qué lamentable, ¿no? Pero qué bueno cuando los mismos hijos aman a Dios. Los mismos no les tienen que andar rogando a sus hijos a que vengan. Ellos quieren venir. Entonces es buenísimo. Entonces que haya esa convivencia con sus hijos y toda esa amistad y todo, que ellos vean cómo honestamente usted ama a Dios. Y por eso le digo, por favor, ame a Dios, ¿verdad? Porque eso, o sea, lo tenemos que hacer todos nosotros. Es un mandamiento. Ahorita vamos a ver el mandamiento. Pero entonces así también sus hijos. Y si ustedes no saben, ¿y por qué cantamos? ¿Y por qué eso? O sea, si se aburre, dígale, es que nosotros cantamos a Dios ya porque Él se lo merece. Dios, a Él le agradan las alabanzas, que se le alabe, porque Él es el que nos da vida. Los juguetes que tú tienes es por Él, el cuarto que tú tienes es por Él, las cosas que nosotros, todo lo que nosotros tenemos es por Dios, gracias a Él que nosotros tenemos vida, salud y estamos aquí. O sea, usted le puede decir cuántas cosas a sus hijos. Y todas son verdad, no le está diciendo mentiras, toda es verdad y todo eso para que vean, oh sí, yo quiero venir y agradecer a Dios. Entonces, bien, pero bien importante. ¿Qué acaso no hay unos hijos los que están engañados y creen en Santa Claus? ¿Que no se andan tratando de portar bien porque creen en Santa Claus? Pues si se creen en una vil mentira, a usted no le anda diciendo mentira, usted dígale la verdad. O sea, todas las cosas buenas y todo eso vienen de Dios. Y entonces es bien bonito eso. Entonces aquí podemos ver cómo él quería asegurar, Abraham quería súper asegurar que entonces sus hijos y todo el resto de su familia conociera de Dios y enseñara de Dios a su descendencia, y así. Josué, vamos a ir al ejemplo de Josué. Josué 24, 14 y 15. Josué 24, 14 y 15. Ellos ya iban a ir a la tierra prometida. Después de andar 40 años ahí en el desierto por su incredulidad, no de Josué sino de los otros. Josué y Caleb fueron los que sí creyeron y no quisieron hacer lo que los otros espías, que eran dudar de Dios. Y aquí ya estaba él dirigiendo, Moisés ya no estaba. Y él estaba diciendo, mira, ustedes decidan, o sea, vamos a entrar a la tierra prometida, pero tienen que decidirse bien, o sea, ¿a quién van a adorar? Josué 24, 14 y 15. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, o sea, no a mentira.
y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Fíjense, estaban ahí ya para cruzar la tierra prometida y estaban cargando ídolos de los de Egipto. Imagínense, después de ver por 40 años las maravillas de Dios, y todavía andan ahí con sus ídolos. Y dicen, mira, no, ahora vamos en serio, vamos a servirle con integridad y en verdad. Y dice, vamos a servir a Dios y no a esos. Versículo 15. Y si mal os parece, digo, porque esto no es a la fuerza, esto es voluntario. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos. O sea, no anden ahí a medias tazas. O digan si sí o si no, si son fríos o calientes o qué. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. O sea, toda esa tierra de Canaán y todo eso también tenían sus propios ídolos. ¿Qué dice ahí al final? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no dice, y yo, y si mis hijos les nace, serviremos a Jehová. Y yo, y si pues mis hijos, no, yo y mi casa. Mira, y los hijos estaban ahí, o sea, van a servir porque lo van a servir, porque mientras están bajo mi techo, lo van a servir. Y entonces yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa persona, vaya que sí tiene autoridad en su casa, ¿verdad? Y entonces así tenemos que hacer nosotros. Otro ejemplo muy bueno, no nada más se trata de ser un buen ejemplo a los hijos, no nada más de inculcarlos a adorar a Dios, a amarlo, sino también velar por ellos, ¿verdad? Ahí en Job capítulo 1, Job está antes de Salmos, entonces si sabes dónde está Salmos, ya sabes dónde está Job. Job antes de Salmos. Job capítulo 1, versículo 1 al 5, los primeros 5 versículos de Job. Hablando de buenos padres. Job capítulo 1, versículo 1 al 5. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Yo no he conocido a una persona que se llame Job. Creo que cuando yo era chico me acuerdo que había un misionero que se llamaba Job. Pero de ahí no me acuerdo de nadie más que se llame Job. Qué raro, ¿no? Porque yo pienso, oye, es un gran ejemplo en la Biblia. No sé, digo, pues tantos nombres bíblicos ya que usamos y todo eso. Damaris está en la Biblia, Caleb está en la Biblia, José está en la Biblia, Jenny, no es cierto, Elmer no tampoco, pero entonces yo también llamo a José Elmer. Pero Job, que pienso que es un gran ejemplo. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era me encanta esto, y era este hombre que perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cosas tremendas: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, a mí me gustaría eso en mi ¿cómo le llaman? Epitafio, ¿ok? Cuando yo me muera, que pongan ahí, qué bueno fuera que eso dijeran de mí, ¿verdad? Y así que nosotros pensáramos, que dijeran, este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, qué bueno que eso digan de uno. Y por eso para mí este es un gran ejemplo. Y dice el versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Yo no sé cuántos de ustedes tienen 7 hijos y 3 hijas. Yo sé que hay quienes tienen más. Dice el versículo 3, o quienes quieren tener 7 hijos y 3 hijas. 3. Su hacienda era 7,000 ovejas. Ahora sí quieren ser Job, ¿verdad? 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era rico. Pero acuérdense que al final de la historia Dios se lo duplicó. En el versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. ¿Cuántos hijos eran? 7. Entonces un hijo, ¿verdad? Cada día. Entonces tenían banquetes siempre. Siempre.
Ahora no piensen mal, vea, no piensen, estos borrachos, no piensen así, vea. O sea, piensen, o sea, esta es persona justa y todo esto, o sea, están haciendo las cosas bien. Pero por si acaso, vea, es cierto que sus hijos, vea, porque estas fiestas y todo eso es en público, ¿no? O sea, todos están conociendo y todos saben de él, vea. Pero ¿podrán nuestros hijos hacer cosas escondidas? Cosas así, vea, que nadie sabe. Cosas así, bueno, tal vez todo el mundo, ya, porque lo pusieron todo en YouTube, o lo pusieron todo en Facebook y todo eso, y de repente ya todo el mundo sabe de las cosas, como lo que pasó a este político, ¿no? Que aquí estaba en Washington. Pero es cierto, ya, eso lo hacían en público y no están haciendo nada malo. Pero hay cosas que uno no sabe. Entonces, ¿qué pasa ahí? Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, ese joven enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Ahora, no lo decía porque no, es que en el convite hicieron unas cosas pero tremendas, ¿no? No, sino porque decía Job, ahí dice, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. Fíjense cómo estas esas eran en la familia, eran entre hermanos y hermanas. ¿Cuántos de ustedes les gustan las fiestas familiares? Y bonitas. Pero, decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, o sea, cosas que hacen en secreto, que sé yo, que uno no sabe, no porque él lo supiera, que habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, o sea, hasta en sus pensamientos. Hermano, ¿qué es más fácil pecar, en pensamiento o en hecho? Es muy fácil pecar en pensamiento y la otra persona ni sabe ni lo que está pensando usted, pero ¿quién es el que sabe? Dios. Entonces dice, mira, hasta por pecados de pensamientos voy a hacer esto por mis hijos. Dice, de esta manera, ¿qué hacía Job? De esta manera hacía todos los días andaba intercediendo por ellos. Señor, ya, yo te ofrezco esto por mis hijos, ya. Si es que ellos hayan hecho algo que yo no sé, ya, un pecado en su corazón. Hermanos, ¿qué buen padre es este o no? Hermanos, a veces a mí se me olvida. Yo sí siempre trato de siempre enseñarles de Dios y todo eso a mis hijos, pero él oraba a Dios por sus hijos todos los días, ¿ya? Está haciendo sacrificios por ellos. Tremendo, ¿ya? Entonces me acuerdo que había una mujer que yo no sé si era divorciada o qué era, ¿verdad? Pero era vecina de nosotros, enfrente de nosotros, ahí en Monterrey, y tenía 2 o 3 hijas. Y una vez nos pusimos a hablar, según esto pues era cristiana, decía, ¿verdad?, que iba a una iglesia, quién sabe qué. Y de repente nosotros estábamos hablando de la Biblia, y quién sabe cómo pasó, ¿verdad?, que yo mencioné a Job, ¿verdad? No sé si por circunstancias de la vida o qué sé yo, pero o sea, por eso de lo que le pasó después a Job. Pero yo le decía, mira como Job, ¿verdad?, cómo era tan bueno y todo lo que pasó, y dice, pero cómo. Y ella dijo, pues quién sabe. ¡Hombre! En el primer versículo dice, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y hasta. Y todavía diciendo, no, pues a mí se hace que no era bueno. Como así, hombre, pues qué. Y yo, a mí se hace que ella tenía algo contra los hombres. No tenía hijos, o los hijos los echó para afuera, y a la esposa tal vez también para afuera, ¿no? No sé, pero la cosa es que yo no me veía ella y wow, o sea, que hasta para un ejemplo, porque en el Nuevo Testamento se pone a Job como ejemplo, ¿verdad? Nosotros, entonces es bien importante que nosotros veamos estos ejemplos de la Biblia y digamos, yo también quiero ser así. Y para terminar, unos últimos versículos ya del Padre de las Luces, en Santiago capítulo 1, 12 al 18. Santiago 1, 12 al 18. Este versículo es muy importante por algo que nos quiere dar a entender que a veces cuando lo leemos se nos pasa desapercibido por que nos concentremos en otras cosas. Pero fíjense, Santiago 1, 12 al 18. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es un deseo ardiente para hacer el mal, en este caso,
es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Ahora, cuando nos vamos hasta ahí, uno piensa que cuando dice amados míos, no erréis, está hablando en el sentido de que nosotros no andemos pecando. Ahora, obviamente en toda la palabra de Dios se nos dice que no andemos pecando, o eso es obvio. Pero el punto aquí de Santiago no es andar diciendo no erréis en cuanto a eso, porque eso ya es obvio, sino en cuanto a tu pensamiento de Dios, en cuanto a tu doctrina de Dios, en cuanto a lo que tú crees de Dios. ¿Se acuerdan de Job? ¿Cómo Job no se quejó con Dios en el sentido de que, ay, pero ¿por qué me hiciste esto? A mí se me hace que tú quieres mal para mí y todo eso. No, el Job Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Ya? Y dice, como ahí más después dice, y Job no pecó con sus labios en nada de lo que dijo, porque no le echó ni un de propósito alguno a Dios. Es decir, no se anduvo quejando, ¿y por qué me hiciste esto? ¿Y por qué aquello? ¿Verdad? O sea, como pensando como malos pensamientos en contra de Dios, como que si Dios deseara cosas malas a Job. Entonces aquí es el punto, porque fíjense, cuando dice hermanos míos no erréis, no trata de corregir en cuanto al pecado, que es obvio que no debemos de pecar, sino en cuanto al pensamiento de que Dios nos tienta. Porque de repente nos pasa algo malo y, ay, ¿por qué Dios? Porque como que si Él fuera el culpable. Caímos en la tentación, ay, Dios, no. Y si no vengo, bueno, es que porque Dios no quiso. O sea, ¿por qué culpas a Dios luego? Entonces aquí dice, mira, cuando alguno es tentado, no diga que es parte de Dios. Porque no, Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Y qué dice? Y Él no tienta a nadie, como decía alguien. Él no tienta a nadie. Y entonces es lo que trata de corregir Santiago. Por eso cuando dice, hermanos míos, no erréis, o sea, no piensen que Dios tiene, ni siquiera no tiene ni un milímetro de maldad Dios. No, nunca piensen que Él tiene ahí un puntito de que tal vez una malicia contra nosotros. No. Por eso dice el versículo 17, hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, no se va a levantar de malas un día y de repente, pues porque yo quiero, le voy a hacer maldad. No. Versículo 18, al contrario, Él de su voluntad, no porque nosotros lo mereciéramos, sino porque Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, hermano, alabado sea el Señor o no. O sea, nuestro Padre Celestial nunca va a tener ningún mal pensamiento contra nosotros. O sea, Él nunca va a desearnos nada malo. Nunca. Él nos ama bastantísimo. Entonces, nunca piensa que algo es por Él y todo eso. Y luego consta que ya después Él dice, al contrario, es tu culpa, ¿verdad? Porque tú eres el que tiene la concupiscencia, tú eres el que tiene los malos deseos, y tú eres el que te embarras en el pecado y de repente salen las consecuencias. Es tu culpa, no de Dios. Es que interesante porque ni siquiera menciona al diablo ya, porque al final de cuentas el diablo puede hacer a uno que haga algo o no. Si usted dice que no, ¿verdad? No importa qué tanto lo tiente el diablo, si usted dice que no. Y usted resiste al diablo, ¿y él qué? Huirá de vosotros. Entonces en 1 de Juan capítulo 3, 1 al 3, 1 de Juan 3, 1 de Juan, o sea, es la epístola, 1 de Juan 3, 1 al 3. Entonces nosotros, hermanos, seamos bien agradecidos porque el Dios Todopoderoso ha deseado ser nuestro Padre Celestial. Nosotros hemos sido adoptados hijos suyos. Entonces dice 1 de Juan 3, 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no quiere nada con Dios. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Ya no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, Dios no ha terminado con nosotros ya. Dios nos está perfeccionando hasta que estemos pero preciosos. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué es lo que hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y para terminar,
el consejo que les doy, bueno, no es consejo, es mandamiento de parte de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, 5 al 7. Nada más para acordarnos de esto. Deuteronomio 6, 5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y quiero enfatizar el versículo 7. Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿verdad? Todo el día, hablar de Dios, hablar de Dios, hablar de Dios. Y ese es el mandamiento de parte de Dios. Entonces, bueno, ya tenemos aquí en la Biblia ejemplos buenos, ejemplos malos, para no copiar los malos. Y seamos así. Si usted, Dios le ha dado la dicha de ser padre, valore bastante eso, bastantísimo valore, porque Dios le ha dado una bendición tremenda y es una responsabilidad también muy grave delante del Señor. Entonces, muchas gracias. Y si hay una persona aquí que Dios no es su Padre Celestial, porque usted todavía no se ha bautizado, no ha entrado a las aguas del bautismo y lo quiere hacer, pues hágalo el día de hoy, ¿verdad? Para que Él sea su Padre Celestial, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Podemos decir, muchos dicen, pues Dios es mi Padre, ¿verdad? Pero pues tal vez será en cuanto a que es linaje de Dios, en el sentido que todos venimos de Dios, pero no en cuanto a herencia. Y nosotros cuando nos bautizamos, ya entonces somos hijos adoptados suyos, con derecho a la herencia eterna. Entonces esa es la gran diferencia, ¿verdad? No nada más somos sus criaturas, sino que ahora somos llamados hijos de Dios. Por amor. Entonces, si usted no es ahorita su hijo, pero usted lo quiere hacer, puede pasar al frente, ¿verdad? Para bautizarse el día de hoy. O si usted sí lo es, pero se alejó y quiere regresar, quiere reconciliarse, también puede pasar al frente. O si usted, vean, no se alejó ni nada de eso, sino que usted viene de otra parte y ya está aquí residiendo en Silver Spring, entonces si quiere ser miembro aquí, también puede pasar al frente. Gracias, Dios los bendiga.